Tres récords en genocidios pueden tener ciertos pueblos precolombinos, puntualmente los aztecas. Y esto que voy a citar, estoy de vuelta diciéndolo, estoy citándolo a partir de fuentes pro-indigenistas, es decir, admiradoras de los aztecas, no detractores de ellos. Los aztecas muy particularmente ostentan tres tristísimos y lamentables récords históricos. El primero de los récords aludidos corresponde a la cantidad de víctimas mortales en el transcurso de solo 2 siglos. El segundo, a la cantidad de víctimas logradas en apenas 4 días. Y el tercer récord histórico, que se disputan aquí entre mayas, aztecas e incas, es la cantidad de niños ejecutados. Vamos al primero. Récord número 1, mayor cantidad histórica de ejecuciones en 2 siglos. La cantidad de víctimas variaba mucho de acuerdo con la importancia de la ciudad o del pueblo, naturalmente, por la cantidad de habitantes. Fray Juan de Zumárraga y Francisco Clavijero dan cuenta de que en 1531, y solamente en la Ciudad de México, se sacrifican a los ídolos más de 20.000 víctimas al año. Ya dimos esta estadística hace un tiempo. Fray Juan de Torquemada ubica el número de víctimas mortales en todo el país para el año en el 72.244, incluida en esta cifra 20.000 niños. El historiador mexicano, el padre Cuevas, asegura que el número de sacrificios en el que fue Nueva España era de 100.000 seres humanos cada año. Varios autores citados por un autor llamado Gomara hablan de 50.000. Tanto Acosta como Herrera aseguran que había días en que se llegaban a matar entre 5.000 y 20.000 personas por día. Fray Toribio de Benavente, franciscano, contradictorio y contrario a Fray Bartolomé de las Casas, fue uno, yo dije antes que en tiempos de Fray Bartolomé de las Casas hubo varios contemporáneos que ya refutaron las exageraciones del padre de las Casas. Fray Toribio de Benavente, franciscano, alias, es conocido así en la historia como Motolinía, describiendo la fiesta del año de Tlaxcalián, asegura que se sacrificaban 800 hombres entre la ciudad y la provincia. Francisco Antonio de Lorenzana afirma que en Cholula, México, se sacrificaban 6.000 niños por año. Diego Durán, por su parte, en su Historia de las Indias, después de describir las ceremonias de coronación de Moctezuma y los sacrificios, nos dice, cito, había días de 2.000, otros de 3.000 sacrificados, días de 8.000 y otros de 5.000, la cual carne se comían y hacían fiesta con ella después de haber ofrecido el corazón al demonio. Fin de la cita. Fray Pedro Simón, en su Historia de la Guerra de los Indios Pijaos Indígenas de Tierra Firme, calcula que desde la fundación del Estado azteca, que fue, como recordamos, en 1325, hasta su ocupación por las tropas de Cortés, 1521, se cuentan por millones a lo largo de 2 siglos las víctimas inmoladas a estas divinidades. Michael Harner, conocido antropólogo estadounidense, justamente no favorable al catolicismo, estimó en 250.000 personas al año el número de sacrificados por la famosa y culta civilización azteca. En resumen, se calcula que la cifra anual promedio de ejecuciones superaba con creces los 100.000 por año. Tomando los números más moderados, como si fueran no 100.000, sino simplemente 50.000 al año, sugeridos por un historiador, Francisco López de Gómara, encontramos que en 150 años, y solo en la región mesoamericana del continente, aztecas y aliados asesinaron cerca de 6 millones de personas. Como hemos dicho anteriormente, entre los aztecas, cada 20 días se celebraban fiestas que solían durar días, durante cada uno de los 18 meses que componían el calendario mexica, y todas ellas implicaban millares y millares de víctimas humanas. Ahora uno entiende por qué cuando hace unos 10 años más o menos Mel Gibson sacó esta famosa película Apocalipto, narrando la historia de lo que fue la, entre comillas, culta civilización de los mayas, fue durísimamente atacado por intentar mostrar simplemente con las crónicas qué es lo que se hacía con los enemigos de las tribus. Ustedes saben que las pirámides, más bien para los egipcios,
eran sarcófagos gigantes, ¿no? Tutankamón y todos los faraones eran enterrados junto con sus servidores en el interior de la pirámide. ¿Qué es una pirámide para un pueblo precolombino? Es un altar. Las pirámides, para los que pudieron visitar las pirámides de México o de Guatemala, las mayas o aztecas sobre todo, son altares. Así como el altar del sacrificio en la Santa Misa, inmolamos a la víctima, ¿no?, que es Jesucristo, Dios hecho hombre por nuestros pecados. En el altar de la pirámide macizo se sacrificaban a las víctimas. De ahí uno entiende entonces por qué en todas las pirámides hay canaletas. No eran justamente para que corriese el agua. Vean cualquier pirámide. Era para que corriese la sangre. Los cronistas de la época, mayas o aztecas principalmente, dicen que era imposible acercarse a una pirámide por el olor nauseabundo que tenía de sangre coagulada. Primer récord entonces, mayor cantidad de víctimas en 150 años. Segundo récord de los aztecas, máxima cantidad de historia de ejecutados en 4 días. El holocausto más grande conocido por la humanidad fue realizado por los aztecas en el año 1487, con motivo de la consagración de la Gran Pirámide de Tenochtitlán, la famosísima pirámide de los Tenochas, que había sido construida en 4 años, naturalmente a base de esclavos. No se le pagaba un salario 8 horas de trabajo por día, con hora social, con vacaciones, como inventó. ¿Quién inventó eso? La Iglesia inventó eso. La Iglesia inventó las horas de trabajo ya en tiempos de la conquista. La famosa y santísima reina doña Isabel la Católica fue la que pidió incluso en su testamento, no me detengo en este punto, ustedes saben que Isabel la Católica está en proceso de beatificación, por cuestiones más bien de política o política eclesial, todavía no llegó a la gloria de los altares, pero fue Isabel la Católica la que pidió concretamente, y después va a hacerlo Felipe II con Carlos V, de que se intentara tratar al aborigen del mismo modo que a un español continental, que un español del continente. En un solo día de este año, 1487, se asesinaron cerca de 80.400 personas, a razón de una víctima por minuto. Prescott, conocidísimo historiador de la América hispana y prehispánica, por cierto, Prescott es protestante y es completamente antipático a España, para que sepan. Prescott es muy, muy conocido. Afirma que no menos de 70.000 personas fueron ejecutadas para este evento de 1487. Distintos arqueólogos y antropólogos de prestigio, recreando los hechos y tomando en consideración distintos factores, confirmaron que efectivamente los sacerdotes indígenas tardaban ese tiempo en sacrificar a una persona. Otros, en cambio, afirman que se necesitaba no 1 minuto, sino 2 minutos para poder abrir el pecho y sacar el corazón de la víctima. Sea como fuere, el número es alarmante. Existe un minucioso trabajo de investigación bastante reciente, extrañamente producido por Discovery Channel, que justamente no saben que no es muchas veces un canal bastante confiable, pero este trabajo es titulado así Aztec Temple of Blood, Azteca Templo de Sangre, que contó entre sus colaboradores con reputados y prestigiosos expertos de distintas áreas, antropólogos, cirujanos, incluso diseñadores científicos. Lo que allí se intentaba comprobar era, de forma fehaciente y científica, si realmente habían sido humanamente posible que los aztecas en 1487 pudiesen ejecutar a tantas personas en tan corto tiempo. Es decir, si era físicamente posible que un sacerdote azteca extrayese el corazón de una persona en 2 minutos, una tras otra. Para el experimento, narra este documental que está en internet, está en YouTube, lo pueden ver con tranquilidad. Se intentaron adquirir réplicas casi exactas del cuerpo humano a fin de que un cirujano pudiese comprobar el tiempo que se tardaba en extraer el corazón de una persona. Para esto utilizaban instrumentos análogos a los de los indígenas, un cuchillo de obsidiana mandado especialmente a confeccionar como usaban los indios. El cirujano entonces logró cortar el cuerpo debajo de las costillas del cuerpo artificial y llegar al corazón por debajo de la caja torácica, desde donde procedió a la extracción del órgano humano, del corazón. Parecía increíble, pero solo le tomó 17 segundos. Resulta entonces presumible suponer que de haber continuado intentando,
hubiera llegado a adquirir eventualmente la práctica y oficio que tienen los sacerdotes indígenas en esta materia, logrando un tiempo incluso mucho menor. El mentado estudio terminó por confirmar lo que ya había aseverado la antropología y la evidencia documental, que los aztecas son culpables de haber cometido el mayor holocausto de la historia de la humanidad, considerando no solo las víctimas de aquella sangría fecha de 1487, sino todos los que habían ultimado con anterioridad y los que habían liquidado posteriormente hasta la llegada de los españoles. Entonces uno entiende por qué las tribus vecinas se aliaron con España. El cronista indígena Alba, disculpen que tengo que leer un apellido difícil, Itzilcoxochitl, ofrece una cifra bastante mayor a los 20.000 sugeridos por algunos. Dice ella, fueron 80.400 hombres en este modo. De la nación zapoteca, 16.000, de los tlapanecas, 24.000, y así sigue citando. Evidentemente, después de esta cita, ella va a intentar justificar. Bueno, era un modo que tenían de ellos de adorar a Dios. Ahora adoramos a Dios de modo incruento. La forma, el pan se hace cuerpo de Cristo por medio de la palabra de consagración, el vino, la sangre de Cristo. Bueno, ellos tenían ese modo más romántico de matar chicos, abrir el corazón, sacarles ¿no? Eran costumbres antiguas, no sean ustedes tan pedantes con los indios, pobrecitos. Bernal Díaz del Castillo contabilizó más de 100.000 cráneos en las plazas de regiones aztecas. Cuando lo escribió en esta reseña de la verdadera historia de la conquista de México, autores proindigenistas del siglo XX dijeron, no, estos son mentiras de un curial. Bernal Díaz del Castillo era soldado, no era cura, ¿no? Es mentira. El año pasado, en México, salió en los diarios que encontraron lo que Bernal Díaz del Castillo decía haber dicho, una cantidad inmensa de cráneos bajo tierra que se colocaban de modo casi como ritual, ¿no? Bueno, con el tiempo, lamentablemente, lo que los primeros cronistas españoles narraron, hoy por hoy la historia lo va corroborando, incluso la historia liberal. De su encuentro con esta enorme estantería de cráneos que ahora fue encontrada en el centro de Tenochtitlán, pleno Distrito Federal de México, nos describe el español Tapia la siguiente escena. Los postes estaban separados por algo menos de una vara, aproximadamente 1 metro, y atestados de varillas en cruz de arriba hacia abajo, y en cada varilla había 5 cráneos atravesados a la altura de las sienes. El que escribe y un tal Gonzalo de Umbría contaron las varillas en cruz y al multiplicar por 5 cabezas cada varilla de un poste a otro, como dicho, descubrimos que había 136.000 cabezas. Recapitulando por lo pronto entonces lo siguiente. Hayan sido 100.000, 50.000 o 20.000 las víctimas de aquellos fatales 4 días, nos encontramos con un récord bestial. Tercer y último récord, la cantidad de niños. Este constituye tal vez el más vil de cuantos récords y sangrías acometieron los indígenas en América. Ninguna sociedad en la historia tuvo mayor predilección por la inmolación de los niños que estos pueblos precolombinos. Si bien los sacrificios humanos fueron un acto terrorífico y condenable, incluso repudiable, lo de los niños sin dudas constituye una escala superior e insólita de bestialismo. Cuando creían haberlo visto todo, los misioneros y conquistadores se quedaron perplejos al constatar la existencia de masivos sacrificios humanos de niños. Si existía una fiesta particularmente aterradora para los niños, era esta sin duda la fiesta de Tlaloc, el dios de la lluvia, en donde los sacrificados eran exclusivamente niños. Ya hemos dicho que las lágrimas de los niños atraían la lluvia para ellos. Refiriéndose a otros sacrificios realizados por aztecas en el mes de Actabalo, escribe Bernardino de Sahagún, un gran cronista del primer siglo de la conquista. En este mes, cito, mataban muchos niños, los sacrificaban en muchos lugares, en las cumbres de los montes, les sacaban los corazones para honra de los dioses del agua, para que diesen agua o para que diesen lluvia. A los niños que mataban los componían con ricos atavíos, los vestían bien, para llevarlos a matar, y los llevaban en unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes y con flores. Iban cantando, tañendo y bailando delante de ellos. Cuando llevaban a los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, ellos se alegraban, porque tomaban como pronóstico
de que iban a venir muchas aguas ese año. Afirma Morales Padrón que era muy común en las tribus el ahogamiento de niños, y entre ellos los chibchas se ofrecían preferentemente niños a los que se criaba hasta los 15 años en el Templo del Sol para ser finalmente muertos a flechazos o atados a una columna.